La palabra de Dios que va a durar por toda la eternidad. Así que usted, si quiere saber qué es verdad, lea la Biblia. Ahí está la verdad. Así le dijo Pilato, ¿cierto? Cuando estaba totalmente confundido. Le dijo a Jesús antes que fuera crucificado, ¿qué es verdad? ¿Cierto? Un gobernante no tenía idea cuál es la verdad. ¿Qué es verdad? Le dijo. Y nosotros sabemos quién es la verdad. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso los gobernantes están más confundidos que nosotros. Ellos hacen leyes, pero están totalmente confundidos porque un día sacan una ley, al otro día la contradicen, sacan otra. Porque ellos no saben. Mas la iglesia del Señor debe saber cuál es la verdad en todo sentido de nuestra vida. Amén. Así que, dicho esto, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y en primer lugar quiero seguir diciendo que para poder conocer a Dios y conocer los caminos de Dios, conocer cómo actúa Dios, cuáles son sus gustos, qué es lo que Dios le cae mal, lo que Dios rechaza, detesta, todas esas cosas las encontramos en la palabra de Dios. Y la iglesia debe conocer todas esas cosas. ¿Por qué tenemos una crisis hoy en día en la iglesia? Porque muchos hermanos o gente que se creen hermanos no tienen idea de la Biblia, ¿cierto? Saben un par de conceptos, saben algunas cosas lo que le han dicho y con eso se quedan. Y eso no está bien, mis amados. Nosotros mientras estamos en la tierra tenemos que seguir estudiando la palabra del Señor porque cada día Dios tiene algo nuevo para revelarnos. Nunca debemos creer que ya la sabemos toda. Nosotros con mi esposo ya tantos años enseñando la palabra del Señor y siempre aprendemos algo nuevo. Nadie puede pretender saberla toda. Por eso es importantísimo tener esa actitud cuando venimos a la iglesia o cuando leemos la palabra en la casa, cuando estudiamos, de conocer a Dios para poder luego aplicar todos los principios de la palabra de Dios a nuestra propia vida. Porque solamente si conocemos tanto el Antiguo Testamento, cómo Dios se reveló al pueblo de Israel, cómo Dios actuaba con ellos, cómo Dios le enseñaba a ellos su corazón, y en el Nuevo Testamento también, solamente cuando sabemos el todo de Dios, podemos aplicarlo bien a nuestra vida. El error que hoy en día se comete mucho, que la gente se concentra solo en el Nuevo Testamento y piensan que el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel y qué sé yo. Pero el Antiguo Testamento está lleno de profecías que se cumplen en nuestros días. Está lleno de conocimiento para la iglesia. No era solamente para los antiguos. Todo lo contrario. El apóstol Pablo dice, lo que sucedió con ellos fue escrito por causa de nosotros. Para que nosotros sepamos, para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos demos cuenta en la práctica cómo funciona una vida con Dios. Entonces, necesitamos estudiar la historia de Dios con la humanidad. Necesitamos saber de dónde vinimos, qué hizo Dios antes que naciéramos nosotros, ¿cierto? Porque la historia de Dios con la humanidad no comenzó ahora en el siglo XX. Entonces todo eso hay que saberlo. La Biblia muchísimas veces nos habla de la ignorancia de la gente, de los humanos, nosotros. Y también habla de la ignorancia de la iglesia y eso es peligroso. Pablo dice, no quiero hermanos que sean ignorantes, por eso les escribo. Y yo creo que nosotros no queremos ser una iglesia ignorante, amén. No queremos saber un poquito y conformarnos. Queremos saber más, ¿cierto? Queremos saber para poder agradar a Dios. Así como lo hicieron los primeros cristianos, cuando ellos indagaban, querían saber cómo lo vamos a hacer ahora. Porque empezó algo nuevo con el Espíritu Santo, ¿cierto? Comenzó una vida nueva porque Jesús murió, resucitó y nosotros también, nacemos de nuevo. Todos conceptos nuevos para ellos.
Por eso era necesario que el Espíritu Santo los guiara a toda verdad. Y nosotros también, si queremos ser una iglesia como ellos al comienzo, ferviente en el Espíritu, ¿cierto? Cuando uno lee el libro de los Hechos, milagros, prodigios, señales, gente convertida, los hechiceros quemando sus libros, ¿cierto? Convirtiéndose al Señor. Entonces, eso es lo que queremos ver, cientos de personas salvadas, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que aplicar también los principios que ellos aplicaban. Así que, mis amados, si queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia donde Dios se manifiesta, no podemos nosotros inventar ciertas cosas o aplicar ciertas costumbres que lo hemos visto por aquí, que se le ocurrió al otro por allá y se implementan en la iglesia, ¿cierto? Hay muchas cosas que se practican en las distintas iglesias en el mundo entero que no están ni siquiera cerca de la palabra de Dios. Hay muchas cosas totalmente falsas que se han metido dentro de la iglesia y la gente lo cree porque en su ignorancia siguen a lo que le están diciendo, ¿cierto? Yo creo que ustedes también han escuchado, han visto, quizás han experimentado, pero el mundo está lleno de confusión en lo que es la iglesia. Pero nosotros no queremos ser confundidos ni tampoco queremos ser ignorantes. Por eso enseñamos aquí la palabra del Señor como está escrita. Así que, mis amados, en esta mañana queremos aprender unos principios muy clave para que nosotros podamos ser una iglesia al estilo de Dios, ¿ok? Entonces vamos a comenzar en el Salmo 24, les invito a abrir su Biblia, Salmo 24 en el verso 1, vamos a aprender algo importantísimo que todo cristiano debe recordarse muy a menudo. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A ver, tráguese bien esa palabra, ¿cierto? Que esté bien en su corazón. De Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que está en la tierra. El mundo entero y todos los que en él habitan. ¿Quién habita aquí en la tierra? Todos nosotros, ¿cierto? Todo ser humano. No importa si cree en Dios, no cree en Dios, no, da igual. Aquí dice, todos son de Él. Así que, ¿qué es nuestro? Solamente pregunto. Si aquí dice, todo es de Él. Y cuando dice todo, es todo. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, el versículo 15 en adelante? Colosenses 1, versículo 15. Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por Él. ¿Y para quién? Y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Cierto? Es como cuando yo me hago un queque y digo, este me lo hice yo para mi cumpleaños. Lo creé yo y lo creé para mí y me lo como entero yo. Algo así. Todo fue creado por Él y para Él. Y aquí dice más encima, todo lo visible, o sea, todo lo visible. Esa cámara, la baldosa, la banca, ustedes todos, el púlpito, el parlante, todo lo visible, las flores, todo lo que veo. A veces tengo que recordarme que no es mío. Cuando usted anda por la casa como Nabucodonosor, mira, trabajé 30 años en mi vida y este es el resultado. ¿Y qué le hizo Dios? Lo humilló enseguida. No, con la fuerza que el Señor me dio, Él me permitió trabajar, Él me permitió ganar un cierto sueldo para yo poder construir esta casa,
pero el día que el Señor me pida la casa, se la tengo que dar porque al final es de Él. Así tenemos que pensar, mis amados. Tenemos unos pensamientos muy equivocados. La esposa que usted tiene o el esposo, ¿de quién es? Es del Señor. Sus hijos son del Señor. El vecino que le cae mal es del Señor. Todo es del Señor. Entonces yo no me puedo aferrar de nada y decir, esto es mío. ¿Cierto? Como los niños, mío, mío, mío. No, esto es del Señor. Yo lo puedo usar. El Señor me permite administrar. Pero tengo que saber siempre que todo es del Señor, incluyendo el diablo y sus demonios, los principados que hemos leído aquí. Todo es del Señor. Nadie se puede escapar del dominio de Dios, porque Él es el soberano, creador de los cielos, de la tierra y el dueño de todo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con la palabra? Ya, entonces ya usted sabe que no tiene nada, ¿sí? Gloria al Señor, porque desnudo hemos venido al mundo y así mismísimo nos vamos a ir. Así que aun cuando si usted considere que es suyo, mala noticia, porque un día igual se va a ir y se va a quedar todo acá. ¿Cierto? Así nomás es. Así que es importante que sepamos esta verdad. Punto número 2. Nosotros somos propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos compró a precio de sangre, lo que siempre cantamos. Lean conmigo, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis? ¿Se fijan? La Biblia está en contra de la ignorancia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no son vuestros? ¿Qué me dice este versículo? Tengo un cuerpo que no es mío. Es templo del Espíritu Santo, que tampoco es mío, porque aquí dice que me fue dado de Dios, ¿cierto? El cuerpo, ¿quién lo formó? Lo formó Dios. Y más encima luego dice, porque han sido comprados por precio. O sea, alguien me compró. Jesús me compró con su sangre cuando murió en la cruz. Así que soy de Él, no soy mío. Es como cuando usted va al supermercado, compra cualquier cosa. ¿Usted cree de quién es? Es suyo porque lo compró con la plata que usted trabajó. Entonces no va a venir cualquiera y se lo va a poder quitar, ¿cierto? Porque es suyo y se lo come. Pero en el fondo era de Dios y el Señor le permitió que usted se lo comiera. ¿Sí? Es un poco distinto el pensamiento. Pero lo que tenemos que tener en claro que nosotros no somos nuestros. No podemos hacer con este cuerpo lo que a nosotros se nos antoja. Porque no es mío. Yo tengo que leer la Biblia para yo saber qué está permitido para que yo haga con mi cuerpo. ¿Dónde está permitido que este cuerpo me lleve? ¿Cómo tengo que cuidar este cuerpo? ¿Cómo tengo que presentarme delante del Señor? Todas esas cosas la Biblia lo habla. Pero no vamos a hablar de eso hoy porque en otras oportunidades lo hemos tocado. Pero solamente quiero hacer unos pincelazos para llegar al punto donde quiero llegar. Entonces ya sabemos que somos propiedad privada de Dios. Así decía el evangelista Gigi Ávila, ¿cierto? Somos propiedad privada de Dios. O sea, nadie tiene autoridad de tocar su vida excepto que le pregunte al dueño de su vida. Así que usted no tenga temor, usted camine relajadamente por la vida porque usted tiene un dueño. Y ese dueño que usted tiene, lo cuida, lo bendice, se preocupa por usted, vigila su sueño, si está enfermo lo sana, si él quiere se lo lleva al cielo porque lo echa mucho de menos. Por eso algunos se van antes, porque el Señor está desesperado por tenerlos con Él. Entonces, esos son los pensamientos que tenemos que tener nosotros en nuestra mente. Por eso podemos decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque yo soy de Él. Así que, ¿de qué me voy a preocupar? Así nos enseña la palabra. Él sabe de nuestra necesidad.
Él sabe exactamente lo que queremos, lo que anhelamos. Y si son cosas que Dios también anhela y le encanta, Él nos va a dar si pedimos con fe y caminamos con Él. Entonces, eso es la paz de un hijo de Dios, de que habló Eli. Tenemos paz con Dios porque Jesucristo nos compró y Él nos hizo aceptos delante del Padre, pero ahí no termina, ahí sigue nuestro relax en la tierra. Ninguno de nosotros debería tener una úlcera gástrica por estar preocupado, por estar ansioso, por estar queriendo no sé qué, ¿cierto? Deberíamos estar todos en plena paz y en pleno descanso en la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pedro dice que Él cuida de nosotros. Por nada estéis afanosos, porque Él cuida de vosotros. Así que usted relájese en esta mañana, porque tiene un dueño. Usted es de Dios, es de Cristo, y Él va a cuidar de cada uno de nosotros. Así que, mis amados, todo lo que somos y todo lo que tenemos a nuestra disposición es de Dios, ¿cierto? Cuando yo recién vine a Chile, escuché una canción que es mi canción favorita, que la cantaba mi esposo cuando era soltero. Y el texto dice: ¿qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor. Y luego dice: todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¿Le parece? Un día la vamos a ensayar. Es la mejor alabanza que yo escuché y que siempre se la canto al Señor, porque con eso me aterrizo, para no creerme ninguna cosa, para creerme solamente que soy alguien dependiente del Señor, para creerle al Señor que todo lo que sé es porque Él me lo dijo, no por mi inteligencia humana. Todo lo que tengo es porque Él me lo dio, no porque yo la trabajé. Y todo lo que soy es lo que Él hizo de mí. Y por eso siempre le canto esa alabanza al Señor. Y cuando escuché a Rubén cantar esa alabanza, yo dije: ese me sirve. Porque si él tiene claro que todo lo que él es y todo lo que sabe viene de Dios, y que todo lo que tiene y todo lo que va a tener, o sea, a mí, tampoco soy de él, entonces con ese me caso. Hay que tener eso en claro, mis amados hermanos, que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por gracia y no nos pertenece. Nada nos pertenece. Póngalo bien en su corazón este pensamiento. No se crea más de lo que usted debe creerse. Entonces, todo lo que tenemos a nuestra disposición, Dios nos lo dio para que nosotros administremos. Eso es nuestro trabajo, nuestra bendición, de ser administradores de lo que Dios nos da a nosotros, a cada uno, para nuestro propio disfrute, lógico, porque en la vida también uno puede disfrutar y debe disfrutar, pero en primer lugar también para servirle a Él con lo que yo sé y con lo que yo tengo, servirle a Él y servir en el reino de Dios, ¿cierto? Porque todos nosotros oramos: venga tu reino, Señor. Pero lo mío es lo mío, ¿cierto? Es como que uno viene al reino, pero nuestras posesiones las dejamos como fuera, porque esa la vivimos nosotros a nuestra forma, a nuestra manera, lo que yo quiero hacer. Ahí yo no le pregunto a Dios, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted ha tomado decisiones, ni siquiera le ha preguntado a Dios si Él quiere o no quiere? ¿Cuántas veces usted va al supermercado y compra todo lo que quiere? ¿Alguna vez le ha consultado: Señor, ¿tú quieres que yo compre tal cosa? ¿Cierto que no? Simplemente hacemos como que si es lo que se hace comúnmente.
Pero tenemos que cambiar un poquito nuestra mentalidad y consultar de vez en cuando con Dios, acaso Él está de acuerdo, cómo nosotros administramos lo que Él nos da o no. Porque cuando administran Chile, nuestro gobierno administran Chile, ¿cierto? Ellos nos administran a todos nosotros, sin que nosotros tengamos voz y voto, ¿cierto? Porque usted no va a ir a comprar al supermercado y se pone a discutirle con la cajera. ¿Por qué me está cobrando aquí impuestos? Yo no compré eso. Yo no compré impuestos, ¿cierto? Yo no lo quiero pagar. Y la cajera le va a decir, pero está en Chile. En Chile todo el mundo paga ese impuesto. 19% creo que son, ¿cierto? Y nadie alega, porque estamos en Chile. Nuestra billetera está en Chile. Y por eso nuestra billetera funciona según las leyes chilenas. ¿De acuerdo? Y en el reino tampoco es diferente. Cuando uno se convierte al Señor, se convierte con todo, mis amados. Y si usted todavía no se ha convertido del todo, esta es su mañana. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, si permanecen en mí y yo en vosotros, se van a poder convertir en mis discípulos. Y no eran ya discípulos. Claro que ya eran, pero todos los días uno tiene que convertir alguna parte de su vida todavía al Señor. Porque cuando venimos al Señor nos convertimos, nos hacemos hijos de Dios, ¿cierto? Nacemos de nuevo, pero luego hay que aprender cada principio de cada área de la vida y alinearlo con la palabra de Dios. Así que todo lo que nosotros tenemos a nuestra disposición, todo lo que sabemos, y todo lo que tenemos, sepa usted que lo tiene que administrar según la Biblia, porque un día tendrá que dar cuenta a Dios cómo lo hizo. Y Jesús enseñó mucho este tema, muchísimo, más que la salvación. Cuando Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a sus discípulos, por ejemplo, no lo vamos a leer, Lucas capítulo 16, la parábola del mayordomo infiel. Y Jesús le enseñó cómo tiene que ser un mayordomo. Luego en Mateo 24 Jesús le enseñó el siervo fiel y prudente, que se preocupó a hacer bien su trabajo. Luego la parábola de los talentos en Mateo 25, cuando el Señor le enseña cómo cada uno tiene que trabajar con los talentos, con los dones, con el dinero que tiene. Jesús enseñó mucho de esos temas, incluso de la construcción. Jesús dijo, cualquiera de ustedes que quiere construir una torre, se tiene que sentar primero y sacar cuentas si va a poder alcanzar a terminar. No hay hacer cosa que empieza y luego no termina, todo el mundo se va a burlar. O sea, el Señor le enseñó principios de administración financiera. Y la palabra está llena de consejos, de no endeudarse, de no ser deudor de nadie, porque el que es deudor es esclavo de aquel que le prestó. Entonces hay muchísimos consejos en la palabra de Dios en cuanto a la administración de nuestros bienes. Y no estoy hablando solo de dinero. Si me entienden bien, es todo lo que tenemos a nuestra disposición, incluyendo todo lo que sabemos. Pero en cuanto a las finanzas, somos administradores. ¿Qué más tenemos que administrar? Su tiempo, su vida en general, su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, la despensa. Todo tiene que ser administrado según los consejos de Dios. ¿Por qué hay tanta gente enferma hoy? Porque administran mal su cuerpo. Comen cosas que a este cuerpo le hace mal. Entonces engordan, entonces se enferman, sube el colesterol y no sé cuántas cosas más. Y hay que ir al médico y el dinero que debería estar en el reino está en el médico. Porque no se hace caso a la palabra de Dios y no se administra bien el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas que tenemos que administrar. Los talentos que usted tiene, los dones que Dios le ha dado. Todo eso tiene que estar, y la palabra lo dice, para la iglesia, para usarlo en el reino. No es para que usted se deleita en su don o en su talento, ¿cierto? Es para que usted lo ponga al servicio del Señor en el reino o en la iglesia, donde se supone que se manifiesta el reino de Dios, ¿cierto?
¿Me están entendiendo bien los conceptos que estamos viendo esta mañana? Muy bien. Ahora vamos a leer junto Mateo capítulo 6, el versículo 22 en adelante, y este pasaje es muy, muy importante. Mateo capítulo 6, el verso 22 en adelante. Jesús le habla y le dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas más serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Lamentablemente en su Biblia, si usted fija, hicieron una separación entre el párrafo, pero está muy mal separado ahí, según lo que yo encuentro, porque hay que leer todo en el contexto, porque lo que dijo Jesús, que no podemos servir a Dios y a las riquezas, tiene relación con lo anterior, tiene relación con nuestro ojo. Y fíjense, nos dice sus ojos, porque tenemos dos ojos físicos, ¿cierto? Pero tenemos otro ojo, el ojo de nuestro entendimiento, el ojo del corazón, por decirlo de alguna forma, nuestro ojo interno, con el cual percibimos la realidad espiritual. Y Jesús dice: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, todo tu ser estará lleno de luz. ¿Por qué dice el autor de los Hebreos en el capítulo 12? Puesto los ojos, ¿a dónde? En Jesús. Voy a sacar los lentes para graficarles bien. Puesto los ojos, ¿sí? Los dos ojos, puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde yo veo a Jesús? En la palabra. Porque la Biblia me revela a Cristo Jesús. O sea, mis dos ojos tienen que estar puestos en Jesús. Porque si mis dos ojos están puestos en la Biblia, en Jesús, entonces la palabra alumbra mi entendimiento, alumbra mi ojo interior, ¿cierto? Alumbra los ojos de mi corazón. Entonces, adentro de mí, que va a haber mucha luz, porque Dios es el Padre de las luces. Él está en luz. La palabra trae luz a mi vida. Amén. Entonces, mi vida interna, mis pensamientos se van a ir alineando con la palabra de Dios. Y todo lo que me han enseñado mal, ¿dónde termina? En el basurero. ¿Sí? En su celular todos tienen un basurero cuando borran algo. Así también tenemos nosotros. Lo que no es de Dios, ¡pum!, al basurero. Sáquelo de su mente, sáquelo de sus hábitos, sáquelo de su vida. Jesús dijo: si tu ojo, se fija en tu ojo, si tu ojo te es impedimento para el reino, si tu mano te es impedimento, no dice mejóralo, dice córtalo. Mejor que entres así al reino en vez de que no entres, ¿cierto? O sea, Jesús era muy, muy radical. Entonces, en vez de permitir tinieblas en nuestra vida, porque las tinieblas, lo del diablo, entra también, ¿por qué cosa? Por nuestros ojos físicos al ojo interno, a nuestro ser interno. Entonces Jesús, eso es lo que está diciendo aquí. Si tu ojo es bueno, quiere decir, si tu ojo está alimentado por la palabra de Dios, vas a estar lleno de luz, lleno de luz. Mis amados, un día tuve esa visión, el Señor me permitió ver eso, cómo uno se ve en el espíritu. Yo me veía solamente la figura, ¿sí? Pero lleno de luz.
luz por los ojos, por los oídos, luz por toda parte. Es algo maravilloso cómo Dios nos ve a nosotros seres espirituales. Es precioso. Nosotros somos hermosísimos en el espíritu cuando permitimos que la palabra de Dios llene todo nuestro ser. Entonces Jesús dice, entonces todo tu cuerpo, toda tu vida estará llena de luz. Y ahora el Señor dice, ninguno puede servir a dos señores. Y aquí viene la separación. Usted no puede. Y cuando Jesús dice no puede, es porque es imposible. ¿Sí? Imposible. Dígaselo bien adentro. Imposible servir a dos señores. Quiere decir que existen dos señores. Jesús dijo, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Pero tienes que decidir a quién vas a servir. Y luego Jesús muestra quién son los dos señores. Hay un señor que es Dios, y el otro señor se llama las riquezas, o mamón, o diablo. Entonces, esos dos señores existen. Y Jesús dice, tienes que decidir a quién vas a servir. Si me vas a servir a mí, vas a poner tus ojos en la palabra, tu cuerpo estará lleno de luz y toda tu vida va a ser agradable delante de mí. Mas si tú decides servirle al otro, a las riquezas, entonces tú estarás en tinieblas. Y la luz que tú piensas tener también es tinieblas delante de mí. Y esto es una verdad que necesitamos escuchar en estos tiempos. Porque la gente de hoy corre tras el mundo, y la iglesia también, corren tras las riquezas, corren tras querer cada vez más, corren tras tener un mejor trabajo, un mejor auto, una casa más grande, hijos universitarios, ojalá médico, abogado, para que no sufran lo que tuve que sufrir yo. Y esta es una excusa muy diabólica. Yo siempre le dije a mis hijos, prefiero que seas un barrendero de calles, con temor de Dios y sirviendo al Señor, en vez que tú seas otra cosa más con mucha plata. Porque Jesús dijo, cuán difícil es que los ricos entran al reino de Dios. Es difícil. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro Señor. Generalmente tienen otro Señor, a pesar que hay excepciones. Jesús también dijo, pero no es imposible. Depende si rinden su vida al Señor, porque el problema no es tener o no tener. El problema está en el corazón. ¿Qué persigo más? Dios no está en contra de las riquezas. Todo lo contrario. Si usted se fija, Abraham, por ejemplo, el primero que Dios escogió, era un hombre riquísimo. Jacob era riquísimo. El pueblo de Israel, pura gente rica. Dios no está en contra del dinero. Pero lo que Dios quiere que con nuestro dinero le sirvamos a Él, según los principios de la palabra de Dios. Entonces Dios no tiene ningún problema, todo lo contrario. Dios está diciendo, si tú administras según mis principios y ponme a prueba, dice Dios, solamente una vez dijo Dios, ponme a prueba. Si tú sirves según mis principios y administras según mis principios, yo abriré la ventana del cielo y te bendeciré en gran manera. En gran manera. O sea, nuestro Dios es un Dios totalmente generoso. Y Dios no quiere que sus hijos sean pobres. Por eso Él tiene su propio sistema financiero de bendición. Y en ese aspecto hay tantas malas enseñanzas pervertidas. El internet está llenísimo. Los púlpitos están llenos de enseñanzas totalmente equivocadas. Y por eso muchas iglesias están confundidos. Y muchos hermanos prefieren no dar ni una cosa solamente para no equivocarse. O porque simplemente hay mucha desconfianza en el pueblo de Dios. Porque hay muchos testimonios que uno ha sabido o ha visto, abusos, mala administración, y la gente cristiana al final no haya que hacer. Mas aquí no debe ser así.
Por eso enseñamos la palabra del Señor como escrita está. Entonces el Señor dice, en primer lugar, tenemos que decidir a quién vamos a servir. Eso es lo primero que el Señor espera de nosotros. Y ya sabemos que a los dos no se puede servir. O servimos a Dios o le servimos a las riquezas. Y saben ustedes, mucha gente pobre le sirve a la riqueza. Porque la riqueza no es cuánto uno tiene, sino cuánto uno codicia, cuánto uno quiere, cuánto uno se enoja por no tener, cuánto uno se amarga porque es pobre, ¿cierto? El punto no es la pobreza o la riqueza, sino el punto es dónde está tu corazón. Por eso el mandamiento número 10 que dice, no codiciarás lo que tenga tu prójimo, no codiciarás. Si tú no tienes, el apóstol Pablo dice, estén contentos. Si tienes suficiente para comer y vestirte, estate contento. Mañana tendrás quizás más. Y si no, ¿qué importa? Es nuestro corazón el que manda, ¿cierto? Y yo puedo contarles de nuestra propia vida, así como lo dijo el apóstol Pablo. He sabido tener y he sabido no tener. Y en las dos cosas soy entrenado y en las dos cosas me he gozado. Yo tenía un trabajo remuneradísimo, podríamos decir, extraordinario, que me encantaba en el banco. Yo amaba mi trabajo, tenía todo lo que necesitaba. Si hubiese querido seguir ahí, yo hoy en día tendría muchas cosas. Pero cuando el Señor me llamó y entendí estos principios, nada es mío. Así que como yo entiendo que ni yo soy mía, lo único que le dije, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo voy a hacer lo que tú quieras. Así que cuando llegó el día y renuncié a todo, regalé todo, porque en el momento que me convertí nunca más guardé dinero, todo al reino. Primero el diezmo, después la ofrenda y todo lo demás a los misioneros para bendecir el reino de Dios. Nunca me imaginé que Dios después me manda a mí y no tengo ni uno, pero mejor, porque así uno va por fe. Así que vine a Chile con un poquito lo que tenía, para encontrarme aquí con alguien que tenía menos que yo. Así que estábamos muy bien. Entonces el Señor junta dos vidas, dos personas, uno que venía de una situación de pobreza, podríamos decir, otra que venía de una situación de poder haber tenido mucho, pero renunció por amor a Dios. Y los dos no tenían nada. Candidato extraordinario para el reino de Dios, porque saben que van a depender de Él. Así que Dios junta a mi esposo conmigo. Y lo único que Él me ofreció era el ministerio y nada más. Y su caja de plátano con los libros que tenía. Y yo, con lo poquito ahorro que teníamos, en Juventud con una Misión, había que alimentarse porque ahí el desayuno era muy pobre, así que lo comimos todo. Y cuando nos casamos, partimos de cero, sin saber qué va a hacer el Señor con nosotros, ¿cierto? Pero contento, felices. Cuando el Señor me llama a mí desde Alemania y me lleva a Curarrehue, donde en ese entonces no había casi nada. Y ahí aprendí que nada soy, ni nada puedo ya aspirar, porque pensé que el resto de mi vida va a ser aquí con la gallina, los piñones, los mapuches y todas aquellas cosas. No había ni calle pavimentada de Pucón para allá, nada. Muy lindo todo. Y servimos al Señor con todas las ganas, ¿cierto? Después el Señor nos trasladó a la primera de Villarrica, donde varios hermanos aquí nos conocen. Y como partimos un poquito mejorcito, ¿cierto? Porque ya había sueldo, porque en Curarrehue no había sueldo tampoco, era todo por fe. Por un par de años tuvimos sueldo hasta que un día mi esposo llega de la reunión de la iglesia y me dice, renuncia al sueldo porque de aquí en adelante vivimos solo por fe, como dice la Biblia. Fantástico. Así que de lo poco que teníamos ahora teníamos menos, pero resultó que después teníamos más porque el Señor en su misericordia y en su bondad, Él bendice a los humildes y a los que dependen de Él. Así que Dios de ahí nos trasladó a Alemania, donde ya el Señor nos empezó a prosperar, pero no
porque nosotros éramos los hermosos. Llegamos ahí a casa de mi hermana Johanna con Herbert al principio, de allegados. Y teníamos que trabajar. Mi esposo por un tiempo de mucama en hotel, entre los dos con nuestras 3 hijas limpiando un consultorio de un médico, después ayudando yo a mi mamá que limpiaba en una fábrica, yo también. Y así el Señor, mientras predicábamos el Evangelio para formar la iglesia, de la nada. Y el Señor nos fue prosperando, siempre dándonos lo suficiente, pero contento. Muchísimas veces, mis amados, en nuestro buzón, porque en Alemania todo el mundo tiene un buzón, en el buzón encontrábamos sobres con dinero, nunca sabíamos quién los había dejado. Un día con ese sobre compramos un vehículo porque era exactamente la plata que necesitábamos para comprar un vehículo. Y nos sentíamos como Elías que fue alimentado por los cuervos. Dios es maravilloso cuando uno depende de Él. Así que aprendimos a vivir también con lo que uno tiene. Al principio no queríamos ni comer en Alemania porque pensábamos en los hermanos de acá y nuestra familia que no tienen. Y las cosas nos quedaban a veces en la garganta porque nos sentíamos mal. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque así son los que administran. Felices y contentos cuando tienen, pero felices y contentos también cuando no tienen. No cambia el corazón, ¿me entienden? Por eso es tan importante que podemos nosotros saber que el servir a Mamón no es cuando uno tiene mucho. A Mamón también uno puede servirle cuando tiene poco, con la codicia, con el enojo, por el no tener, ¿cierto? Entonces Dios prueba nuestro corazón y todo lo que tenemos hoy es gracias a Él. Pero si un día Dios nos pidiera nuevamente todo, nosotros no tenemos ningún problema de deshacernos. Tuvimos que viajar y cambiar tantas veces de continente y cada vez nos deshicimos de todas las cosas. Y el Señor nuevamente nos bendecía con todo lo de la casa. Nuestros hijos estaban acostumbrados. Nosotros les dijimos, hijos, siempre debajo de su cama hay una maleta. En el momento que Dios nos dice, muévanse para allá, cada uno tiene una maleta. Y lo que no cabe en la maleta, se regala. O se vende. Como sea. Entonces, ahí es donde Dios prueba el corazón. Y por eso yo tengo, en cierta manera, autoridad para hablarle del tema, porque nosotros lo hemos vivido. Es como cuando Pablo escribe, imítenme a mí porque lo he vivido, ¿sí? He visto la mano de Dios, veo cómo Dios actúa, he conocido su camino. Por eso podemos hablar del tema, no simplemente porque lo he leído, lo he estudiado. Hay una vivencia detrás que ojalá lo anime a usted a depender de Dios y a servir a Dios con el corazón contento, lleno de gratitud, no importando si tiene manjares en su mesa o si tiene un pan pelado con un té. Da igual, ¿sí? Ese es el punto, que la iglesia de Jesucristo tiene que saber cómo servir a Dios teniendo y no teniendo. Porque no podemos servir a Dios o Mamón. Entonces, ¿cómo yo le demuestro a Dios que yo quiero servirle a Él? Ya le conté cómo lo hice yo, renunciando a todo. Y Él me dio mucho más, mucho más. ¿Y por qué Dios nos dio mucho más, mis amados? Porque un día Pedro hizo la pregunta, como siempre Pedro. Me cae tan bien Pedro porque él siempre quería saber. Dijo un día, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Dejé mi esposa en la casa, ando viajando contigo, predicando tu reino. Tú me retas cuando se te ocurre y cuando no se te ocurre me enseñas. ¿Qué ganamos nosotros con todo eso? Porque él tenía familia, estaba preocupado, dejó su pesca. Y el Señor le dice, ninguno que deja todo por mí va a pasar necesidad. Va a tener en esta vida hermanos, hermanas, casa, tierra, bienes, y en la vida venidera va a tener la vida eterna. Entonces el Señor prometió a Pedro, no te preocupes, yo cuido de ti, yo te multiplicaré, pero siempre mantente humilde, mantente dependiente. Cuando Dios nos mandó a nosotros a Alemania la primera vez,
un profeta nos dijo, 3 veces nos dijo, así dice el Señor, nunca se olviden de dónde los saqué. Los prosperaré como nunca antes, pero nunca se olviden de dónde los saqué. Y esa advertencia la tenemos siempre aquí. Siempre pensando, todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él. Y nosotros solamente lo administramos. Amén. Así que mis amados, esto fue solo la primera parte. Yo espero que tienen paciencia hoy porque no me voy a ir antes de dejarle bien cimentado la verdad, ¿ok? Muy bien. Entonces, en la Biblia encontramos un único sistema financiero que Dios ha ordenado y que Dios ha aprobado y bendecido. Un único sistema financiero cuando se trata de dinero. Y yo se lo quiero comentar solo cortito hoy, porque un día hemos hecho un gran estudio del tema, pero hoy lo vamos a pincelar cortito. En el comienzo, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham decidió voluntariamente entregarle su diezmo a Melquisedec. Luego Jacob también hizo lo mismo, voluntario. La 10ª parte de toda su ganancia, voluntariamente, Abraham y Jacob se lo entregaron a Dios. ¿Por qué el 10%? ¿Por qué no 8%? ¿Por qué no 15%? Porque Dios seguramente le puso en su corazón el 10%, ¿cierto? Porque Abraham no consultó con Dios, él simplemente lo hizo. Pero yo muchas veces le digo, yo creo, Dios, y no lo creo yo, lo dice la Biblia, Él es un Dios que revela sus pensamientos y sus caminos al ser humano. Yo creo que Dios puso en Abraham el 10% para el sacerdote. Luego, cuando Dios le da la ley mosaica al pueblo de Israel, le da instrucciones exactas cómo ellos deben manejar sus finanzas. Y le dice, voy a leerle solamente esta parte, en Deuteronomio 14, el versículo 22, indefectiblemente diezmarás de todo lo que rinde tu campo para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Luego en Números 18 dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. Voy a explicar cortito. El pueblo de Israel eran 12 familias, 12 tribus, ¿cierto? Una de las tribus, la de Leví, Dios la apartó para que sirvan en el tabernáculo, en el templo. Ellos no podían trabajar porque estaban todo el día ocupados en el templo. No podían tampoco ir a trabajar. Entonces, el 10% de todo lo que ganaban las otras 11 tribus se traía al templo, de donde todos los levitas comían y se sostenían. Eso es el modelo bíblico del sostenimiento de los levitas en el Antiguo Testamento. Luego Dios dijo, bueno, después que aparten 10% para los levitas, luego van a apartar otro 10% de toda su ganancia, que es para cuando vayan a Jerusalén 3 veces al año con la familia. Ahí ustedes comen, celebran mi fiesta conmigo y de ahí toda la familia come, el segundo diezmo. Luego cada 3 años van a apartar otro 10% y ese 10% va a ser para las viudas, para los huérfanos, para el extranjero y para los levitas por si le hace falta alguna cosa. O sea, Dios destinó ciertas cosas, ¿cierto? Ahora en ese tiempo era el ganado del campo porque ellos no tenían dinero como hoy. Nosotros no tenemos campo hoy en día, ganamos dinero generalmente, ¿cierto? Entonces hoy en día es un poquito diferente que en esos años. Pero lo que Dios sí le encargó, no deben dejar de diezmar. Porque si ustedes dejan de apartar el diezmo para los levitas, ustedes me están robando a mí. O sea, Dios consideraba que los israelitas le robaban a Dios, porque el diezmo se lo daban al Señor y Él decidió que los levitas vivieran de Él. Entonces Dios dice en Malaquías, el que no diezma a mí, para los levitas, me está robando y por lo tanto no le voy a bendecir.
Pero si ustedes me traen el diezmo para mis levitas, yo abriré las ventanas del cielo y los bendeciré en gran manera. Eso era en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, para mí, eso deja ver el corazón de Dios. Cómo Dios se preocupaba por aquellos que estaban impedidos de trabajar porque Dios los llamó a hacer el trabajo en el templo. Ahora luego viene el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando Jesús está en la tierra, en ningún momento Jesús le dijo a sus discípulos, saben, olvidémonos de todo lo financiero del Antiguo Testamento, ya no vale. Nunca dijo eso. Todo lo contrario. Cuando habló un día con los fariseos, le dijo a los fariseos, ustedes diezman hasta la menta y el eneldo, o sea, cosas de la huerta. La menta, si usted sacaba 10 hojas de menta, una era para el levita. Entonces Jesús le dice, hasta en lo mínimo ustedes diezman, pero se han olvidado de la misericordia y de la justicia. Y luego Jesús dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Con eso Jesús dejó clarísimo que el diezmo hasta el día de hoy sigue vigente. Además tenemos que saber, la mayoría de las personas con las cuales Jesús hablaba eran todos judíos. Ellos sabían muy bien esa práctica. Ellos vivían apartando su diezmo para los levitas, apartando su diezmo para la familia, cada 3 años apartando para los huérfanos. Y las ofrendas, muchísimas ofrendas el Señor les ordenó. Ofrenda voluntaria, ofrenda para una cosa, ofrenda para otra cosa. Muchas ofrendas. Y el corazón de Dios estaba agradado. Cuando iban a construir el tremendo templo, a base de pura ofrenda voluntaria lo hicieron, mis amados. Porque el pueblo de Dios entendió que ellos son un reino de sacerdotes y que Dios es el que le dio los secretos o los principios de administración. Ahora, hoy en día en la iglesia hay mucha confusión en cuanto a ese tema, porque tampoco se estudia bien lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo escribe exactamente lo mismo. Él también dice, los que sirven al altar, y dice, así lo ordenó el Señor, que vivan del altar. O sea, que vivan de lo que se trae a la iglesia. Los diezmos, la ofrenda también son destinadas, según el apóstol Pablo. Y él muchísimas veces dice, el que planta una viña debe comer de esa viña, hablando de la iglesia. Y le quiero leer solamente un pasaje, 1 Corintios 9, capítulo 9, donde dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o dice enteramente por nosotros? Y ahora Pablo dice, lo escribe por nosotros. Pero ¿cómo se lo está hablando en el Antiguo Testamento? Y ahora en el Nuevo Testamento Pablo dice, lo están escribiendo por nosotros. Y luego dice, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir fruto. Y si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa que segamos lo material? O sea, es gran cosa, dice el apóstol Pablo, que ustedes me dan el 10% para que yo pueda ministrar. Y por un tiempo Pablo no recibía el 10% y tuvo que trabajar haciendo carpas. Pero ¿era voluntad de Dios? No, lo hizo por necesidad. Y por necesidad nosotros también, cuando el Señor nos envió a Alemania, trabajamos, no nos complicamos. Da igual, si por un tiempo hay que hacerlo, pero no es lo que hay que hacer siempre. Porque hay muchísimos pastores que trabajan y luego no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para preparar un sermón, porque tienen que trabajar para su familia, porque no le han enseñado a su congregación administración bíblica, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que saber cómo lo quiere Dios, ¿cierto? Y fíjense en el libro de los Hechos, que es la iglesia modelo, en el capítulo 5 dice, en el verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Eso es lo que todos quieren, que haya milagros, que haya señales, que haya gracia en la iglesia. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades
o casas. Las vendían y traían al precio que vendido. ¿Y dónde lo ponían? A los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, un levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, trajo y lo puso a los pies de la iglesia. Era un levita, mis amados, que bajo la ley antigua él no debería haber hecho eso, porque según la antigua ley él podría habérsela quedado, porque era levita, él servía en el templo. Y sin embargo su amor de Dios que estaba en él para la iglesia, para el reino, era tan grande que vendió su heredad y también lo trajo para que los apóstoles lo administraran. Entonces, ¿qué deben hacer los pastores hoy? Administrar lo que los hermanos traen. No estoy diciendo vivir y ocupar todo lo que los hermanos traen, ¿cierto? Los diezmos de la iglesia los deberían administrar los pastores con temor de Dios para vivir ellos y para sostener también a otros ministros que están en necesidad. Entonces, para eso son los diezmos, para sostener a los ministros que Dios llama, tal cual como en el Antiguo Testamento. Porque en el libro de Malaquías, mis amados, Dios dice: yo Jehová no cambio. Dios no dice una cosa y luego la cambia. Todo lo contrario. Todo el Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. Y el Señor no trajo un nuevo sistema financiero porque nosotros ahora somos diferentes. Y de hecho deberíamos ser más generosos que ellos, porque nosotros sí que tenemos mayor bendición de lo que tenían los israelitas, y además es totalmente voluntario. Así que usted voluntariamente o abraza el modelo de Dios o lo rechaza, es cosa suya. Pero si quiere la bendición y la aprobación de Dios, yo le aconsejo, actúe según el modelo de Dios y administre sus finanzas según los modelos de Dios y será bendecido, porque es promesa de Dios, no son cosas que uno dice, es la promesa de Dios, que si administramos nuestros dineros según su modelo, Él nos va a bendecir en gran manera. Y cuando empezó a crecer la iglesia, ya los apóstoles estaban casi reventando de trabajo, de predicar, de orar y repartir los bienes, atender a los pobres. Y Pedro dijo: no, paremos, aquí nos va a dar un estrés. Así que vamos a elegir unos diáconos que nos vayan a ayudar, porque nosotros, dijo, persistiremos en la oración y en la palabra. Eso deben hacer los ministros, en la palabra y en la oración. Pero cuando tienen que trabajar más encima, la palabra y la oración son flaquitos, la revelación es flaquita, la enseñanza también es flaquita y el reino de Dios no se manifiesta. Pero si queremos bendición de Dios, entonces le aconsejo que pueda usted poner en práctica la palabra del Señor en cuanto a la administración. Y ahora quiero hacerle una pequeña demostración. Aquí tengo, supongamos, que recibo mi sueldo, ¿no? O un regalo, cualquier cosa. Puede ser sueldo, puede ser regalo. Tengo 100,000 pesos aquí en mi mano. Entonces, cuando a mí me llegan 100,000 pesos, hago lo siguiente, y por las siguientes razones. La primera razón es porque lo que hago sé que le agrada a Dios. La segunda razón es porque voluntariamente lo quiero hacer. Eso es muy importante, mis amados, porque en el reino de Dios todo es voluntario. Porque Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, el que quiere, sígame. Voluntario, ¿sí? Para que usted no diga: no, la pastora dijo que, como dicen en otros lugares, si no traen, maldición, maldición, ¿sí? Porque así era en el Antiguo Testamento. Dios dijo en Malaquías: el que no trae, malditos sois con maldición.
Pero para nosotros Jesús llevó todo tipo de maldición en la cruz y nosotros funcionamos voluntariamente. Voluntariamente. Pero le digo, si usted quiere agradar a Dios, obedecer el principio bíblico de Dios, el diezmo es, algunos dicen no es bíblico, pero yo no sé por qué, porque el único libro en el mundo que habla del diezmo es la Biblia, así que tiene que ser bíblico, es bíblico. Entonces, yo quiero voluntariamente agradar a Dios. Además, yo quiero demostrarle al mundo invisible que me observa, porque el diablo nos observa, Dios nos observa, los ángeles nos observan. Yo quiero demostrar que yo sirvo a Dios voluntariamente y que yo no le sirvo a Mamón. Porque Mamón, ¿qué me diría con los 100,000 pesos? Date un gustito, ¿sí? O invita a tal persona, o cómprate al tiro, ¿cierto? Al tiro. Eso hace tiempo lo quería, menos mal que me llegó esa platita, así que al tiro me compro lo que más quería. No importa, si no alcanza, me endeudo, ¿cierto? Porque ya tengo la mayor parte. Y ¡bum! Una deudita que se agregó a la otra deudita que tenía. Voluntariamente, y también digo, no voy a servir a Mamón, por eso yo actúo según los principios de Dios. Luego, porque también entiendo que si yo le doy al Señor generosamente, Él me va a proteger, eso me va a proteger de la avaricia. Mío, mío, mío. Sí, mío, todo mío. No, eso me protege de la avaricia. Y también porque yo quiero que en el reino de Dios hayan ministros que no tengan que trabajar. Que en el reino de Dios ojalá tengamos más ministros a tiempo completo para que avance, para que oren harto, para que se preparen bien en la Biblia. Para eso yo quiero aplicar los principios bíblicos de la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Pidan al Padre que envíe obreros a la mies. Pero cuando usted pide un obrero también hay que financiarlos. Porque a veces no recibimos obreros porque ¿quién los va a financiar? Dios no va a venir del cielo con el oro del cielo. En la tierra se financian los obreros. Así que esas son mis razones por qué yo voy a hacer lo siguiente. Y con mucho gozo, como siempre lo he hecho. Tengo 100, 10 al tirito, diezmo del Señor. A un lado, ¿cierto? Ahora, si yo fuera una persona no muy generosa, y no me importa mucho el reino, pero igual quiero dar un poquito. Miro el calendario, este mes hay 4 domingos. 1, 2, 3, 4. Por si acaso, lo aparto al tiro, ¿no? Porque la Biblia dice que hay que preparar la ofrenda, así que 4 domingos, 4 verde a un lado. Y no llevo la billetera al culto, porque no hay que ser cosa que el Señor en la mitad del culto me hable que dé el billete más grande, así que por si acaso la dejo en la casa. ¿Sabe por qué lo digo? Uno, para que usted se goce un poquito, pero porque hay hermanos que nos han confesado, no aquí, en otros lugares, que así lo hacen. Porque en algunas iglesias tienen la costumbre de recibir 2, 3 ofrendas. Una ofrenda para una cosa, después quieren ofrenda para otra cosa. Y si miran el ofrendero y parece que queda poco, ahí pasan otra vez. Entonces, para que no me pillen volando bajo, dejo la billetera en la casa. Así que aparté mi ofrenda, pero yo no hago eso, ¿no? Yo no lo hago. Yo aparto mi diezmo y el resto oro y le digo, Señor, dame sabiduría para administrar bien lo que tú has puesto en mi mano. ¿Sí? Y la primera pregunta me hago, ¿tengo alguna deuda? No tengo, porque no tengo costumbre de endeudarme, así que no tengo que pagar nada. Entonces empiezo a administrar el 90% que Dios me da la libertad para administrarlo. Qué generoso Dios, ¿no? Pensando del comienzo de la prédica de hoy, porque cuando me llega mi sobre o le llega su depósito, normalmente, ¿qué dijimos al principio? Todo esto es ¿de quién? Es de Dios. Y yo solo lo administro. Así que no me duele darle a Dios el 10% porque igual todo es de Él. Pero ¿cuál cambia? Cuando yo pienso, todo esto es mío. ¿Sí? Cuando yo pienso, todo esto es mío,
entonces me va a doler dar a Dios el 10%. Entonces me va a doler decir, Señor, ¿cómo administro? ¿Quieres que le dé a alguien un regalo? Porque es mío. Pero cuando yo tengo la mentalidad de la palabra, donde yo digo, esto es de Dios, y te doy gracias, Padre, porque tú me has dado inteligencia, trabajo, me has prosperado, o gracias, Padre, porque mi mamá me regaló 100,000 pesos, ¿cierto? O me los encontré por ahí, como usted quiera. Señor, es tuyo, dame sabiduría para administrarlo. Entonces, cuando Dios ve ese corazón, mis amados, el Señor no se resiste, el Señor le bendice. Porque usted le confiaría a un hijo, supongamos que tiene un hijo, farero, un hijo que malgasta, un hijo que solamente compra comida chatarra o gasta con los amigos. ¿Usted le confiaría su dinero? O sea, le regalaría en abundancia para que tenga, para que siga malgastando. O al borracho en la calle, usted con gusto le da 20,000 pesos. No, ¿cierto? Eso no se hace porque está fomentando su vicio. Pero si tiene un hijo, iba a decir como los nuestros, porque yo amo mucho a mis hijos porque todos ellos practican estos principios. ¿Saben ustedes? A veces mis hijos depositan €1, que son como 1,000 pesos, porque alguien le regaló 10,000 pesos. Hasta lo más mínimo y de chiquitito. Todos lo diezman. Y un día yo le dije, ¿para qué depositas ese euro? ¿Por qué no lo juntaste con lo otro? No, mamá, porque en el momento que me llegue, en el momento que yo diezmo. Bueno, así lo enseñé, así que porque ahora yo le vengo a dar otra idea, ¿no? Entonces, cuando usted tiene hijos así, usted con gusto le da, ¿cierto? Porque sabe que enseguida va a apartar. Así que a mis juveniles ahí, estos son principios para su bendición. Si ustedes aprenden eso al tiro, si mamá y papá le dan 1,000 pesos, ¿de quién es? ¿Qué dices, Agustín? ¿Esos 1,000 pesos son tuyos? Si tu papi te da 1,000 pesos, ¿de quién son? Pues son de Dios. ¿Y qué vas a hacer tú con esos 1,000 pesos? Lo vas al tiro a cambiar en 500 monedas y 5 monedas de a 100. Y 100 son del diezmo, ¿sí? Entonces aquí tenemos varias formas de hacerlo, si usted quiere. Es voluntario. Aquí hay un sobre, aquí adelante, donde usted puede poner su nombre, solo su nombre, y lo echa en la ofrenda o se lo entrega al pastor. Aquí hay otro tipo de sobre que algunos hermanos prefieren, donde dice todos los meses para no olvidarse. Porque a veces con la transferencia también que es posible, uno se olvida. Entonces, para no olvidar, existe también este sobre, que usted se puede retirar ahí. Si usted quiere ser bendecido, practique los principios de Dios. Y nunca se olvide, todo lo que soy y todo lo que tengo no es mío. Solamente administramos. Espero que no se le haya ido el gozo. Estoy citando a nuestro hermano Gigi Ávila otra vez, porque esta frase no es mía. Porque, mis amados, es una bendición tan grande ser un hijo de Dios, saber que Él me cuida, Él me guarda, Él me bendice y Él me enseña. ¿Por qué no voy a querer yo aplicar a mi vida toda la bendición? ¿Cierto? Así que pongámonos de pie, vamos a orar.